Viernes Santo. La humanidad entera vuelve los ojos al Calvario para recordar con dolor y gratitud la pasión y muerte del Hijo de Dios. En una tarde como esta, el Divino Maestro subía con la cruz a cuestas, la montaña que quedó convertida en el altar de su holocausto. Era conducido a la muerte como un impostor, como un agitador, como un embustero. El que es la verdad eterna, la rectitud misma, la justicia y la santidad. Y al llegar a la cumbre del Monte Calvario, las manos humanas consumaron el más negro de todos los crímenes, y fue Jesús crucificado. Fue Jesús crucificado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo eterno engendrado por el Padre antes de Lucero y engendrado en el tiempo por la Virgen Madre, el manso Rabí de Galilea, el taumaturgo bondadoso, el profeta compasivo y bueno, se sometió por amor al peor de los suplicios entonces conocidos. Se tendió obediente sobre la cruz de su martirio, ofreció sus manos y sus pies para que fueran traspasados, y abrió sus brazos inmensamente, infinitamente, en ecuménico afán de atraer así a las naciones todas de la tierra y extender los frutos de la redención a los hombres de todas las edades. La crucifixión de Jesucristo fue la culminación de la iniquidad y de la injusticia, el resultado de maquinaciones fríamente calculadas y artificiosamente legalizadas. Las turbas, enardecidas por los escribas y fariseos, por el Sanedrín y los pontífices, a gritos habían arrancado a Pilato su muerte. ¡Crucifícale, crucifícale! No queremos que Él reine sobre nosotros. No tenemos más de rey que al César. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque se hizo el Hijo de Dios. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifícale, crucifícale. Y aquellas ansias deicidas obtuvieron su triunfo, y fue Jesús crucificado. Podríamos preguntar, ¿quién fue más culpable en el proceso criminal y en la injusta condena de Cristo Jesús? En lugar de pensar en los agentes materiales, hemos de pensar en los agentes intelectuales. ¿Quién fue más culpable, el tribunal hebreo o el tribunal romano? El tribunal hebreo, que buscaba mañosamente subterfugios legales, que azuzaba las turbas sedientas de sangre, que conociendo de sobra la justicia y la rectitud de Jehová, pedía la libertad de un malhechor y se sometía voluntariamente a un extranjero, a un tirano extranjero de raza, incircunciso de cuerpo, idólatra de espíritu, que presionaba con todas las fuerzas de su maldad para obtener el decreto condenatorio. O el tribunal romano, personificado en Pilatos, que se dio cobardemente ante la amenaza y la calumnia, que se lavó las manos en mueca estéril de inculpabilidad, que dictó la sentencia final, triunfal coronamiento de la injusticia. El caso es que ambos tribunales condenaron a Jesús, y fue Jesús crucificado. Pero la crucifixión de Jesús, su pasión y su muerte, eran universales en su causa y en sus efectos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, había enseñado. Por eso, de acuerdo con nuestra actitud para con Él, todos estuvimos digna o indignamente representados en su pasión dolorosa. Gemid, gemid humanos, dijo un pensador, todos en Él pusisteis vuestras manos.
las manos humanas, pobres manos humanas. ¿No habéis notado qué papel tan importante desempeñaron y qué misiones tan distintas, qué actitudes tan distintas adoptaron las manos humanas en la pasión de Cristo? Junto a las manos alevosas que hirieron su rostro, que desgarraron su cuerpo, que lo coronaron de espinas, junto a las manos criminales que lo despojaron de sus vestidos y que empuñaron el martillo para clavarlo firmemente en el patíbulo, encontramos unas manos compasivas que le ayudan a llevar la pesada cruz, que le limpian su rostro tumefacto. Manos piadosas que le quitan las espinas, que lo desclavan, que lo bajan de la cruz, que lo ungen, lo amortajan y lo ponen reverentes en una tumba nueva. Gemid, gemid humanos, todos en él pusisteis vuestras manos. Hoy Viernes Santo, día en que la humanidad entera vuelve los ojos al monte Calvario, el monte que Jesús convirtió en el altar de su holocausto, vamos también nosotros a corregir o a reafirmar nuestra actitud respecto a él. Acerquémonos a su cruz. Veamos esa sangre redentora que brota de todo su cuerpo y que resbalando por el santo madero besa y santifica esta tierra pecadora. Abre el mártir sus labios y pronuncia su primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No pide venganza, no pide un castigo del cielo, no pide que se abra la tierra y queden sepultados los culpables. Pide clemencia, pide misericordia a su Padre Celestial. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es el perdón para Judas, que lo entregó con un beso. Es el perdón para Herodes, que al imponerle una estropeada vestimenta real hizo mofa de él. Es el perdón para Anás, para Caifás, para el Sanedrín, para el tribunal romano, para todos los confabulados en su muerte, para toda la humanidad pecadora. El perdón de las injurias había sido el ritornelo amoroso y el centro de su predicación. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que tenéis amor los unos para con los otros. Amad a vuestros enemigos, perdonad a los que os maldicen, orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, y llover sobre justos y pecadores. Y perdonó a Zaqueo, y perdonó al leproso, y perdonó a Magdalena y a la samaritana y a cuantos acudían a él en demanda de gracia y de luz. Él había enseñado que nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Y ahora, convirtiendo en cátedra su cruz, nos da una sublime lección de caridad y de perdón. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿No sabrían lo que estaban haciendo? ¿Cómo explicar esas palabras de Cristo? Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Sí que eran culpables sus enemigos. Sí que sabían lo que hacían. Pero Jesús en ese momento no era juez, sino redentor. No buscaba agravantes, sino atenuantes de la culpa. Y prefería la hipótesis de que si se hubieran puesto a considerar con sano espíritu lo que estaban haciendo, no habrían sido capaces de cometer semejante crimen. Prefiere el triunfo de la misericordia al de la justicia. Ruega por la ceguera misma, para que nadie considere imposible su retorno a Dios.
no está la perfección, no está la felicidad en el espejismo del odio o del rencor, sino en la práctica fiel y exquisita de la caridad. Por eso fue su primera palabra: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Segunda palabra de Jesús crucificado. Fue Jesús crucificado y junto con él 2 malhechores. ¿Por qué 3 ejecuciones simultáneas? Probablemente por comodidad, para no multiplicarlas inútilmente, o para mayor humillación de Jesús. Y también, comentamos nosotros, para gozo y consuelo de tantos seguidores suyos que por dar testimonio de su verdad verán su nombre confundido en la lista de los tribunales comunes. Fueron 3 los ajusticiados, pero entre ellos estaba aquel que condena la injusticia, aquel que ratifica las decisiones de todos los tribunales justos de la tierra. Y su sentencia la escribió Pilatos: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Una vez levantado en la cruz, Jesucristo, por la postura incómoda, se veía obligado a contemplar el torbellino rugiente de turbantes confabulados y de puños amenazantes que a sus pies se agitaba furioso, y a escuchar los gritos histéricos de labios maldicientes que se felicitaban, que se congratulaban mutuamente de haber obtenido la victoria sobre aquel que los llamaba raza de víboras y sepulcros blanqueados. Como fieles observantes de la ley, no habían querido entrar en el pretorio para no contaminarse, para estar limpios según la ley y poder comer el cordero pascual. Y ahora habría sido de más urgencia para ellos el volver a sus casas y ocuparse en los preparativos de la cena legal. Pero prefieren aplazar un poco el regreso para quedarse alegres y exultantes en el lugar de su triunfo. Pasaban pues junto a la cruz de Jesús y no sentían escrúpulos legales en dirigirle sarcasmos. Va, tú que destruyes el templo de Dios y lo reedificas en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Es el Rey de Israel, descienda de la cruz y creeremos en él. Salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Ha confiado en Dios, que Dios lo libre, que Dios lo salve, puesto que se complace en él, porque él dijo: yo soy hijo de Dios. Habrían creído en Jesús si se hubiera bajado de la cruz. No lo habrían atribuido a artes mágicas, no lo habrían tachado de cobarde ante los sufrimientos. Por eso Jesús, dice San Agustín, hizo algo mejor que bajarse de la cruz, quedarse en ella crucificado por nuestra salvación. Las injurias de la multitud pronto hallan eco en uno de los ladrones. ¿Acaso por vengarse en alguien de aquel triste modo de terminar su miserable vida? ¿Acaso por despecho al ver que se desvanecía
¿quién sabe qué vaga esperanza? Se vuelve hacia Jesús y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Esto último es lo que más le interesa, quedar en libertad para volver a su vida criminal. Él no siente compasión de Jesús, ni tiene contrición de sus culpas. Le interesa quedar libre y nada más. En cambio, el otro ajusticiado, el buen ladrón, manifiesta un estado de ánimo completamente distinto. Al oír que su compañero murmura, se vuelve a él y le dice, ni siquiera temes a Dios, estando en la misma condena. Nosotros padecemos lo que merecemos, estamos recibiendo lo que merecemos por nuestras culpas, pero qué mal ha hecho. Y volviéndose luego a Jesús le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Lo más probable es que el buen ladrón conocía la fama de Jesús de Nazaret y había oído hablar de su bondad, de sus milagros, del reino de Dios predicado por él. Probablemente había asistido a alguno de sus milagros. Además tenía, pese a sus culpas, un resto de conciencia honrada. Ante la inminencia de la muerte, aquel resto sube a la superficie y cubre todo lo pasado. Y ya próximo a morir, se hace a la última esperanza que le queda y que ve representada en aquel justo, injustamente condenado. Por eso, si analizamos las palabras del buen ladrón, hallaremos en ellas muchos y muy nobles sentimientos. Ni siquiera temes a Dios, estando en la misma condena. Reprende a su compañero por las palabras que dijo. Confiesa que los últimos instantes de la vida no deben emplearse en tramar una huida, sino en volverse a Dios. Nosotros padecemos lo que merecemos por nuestras culpas. Confesión pública, sin atenuantes ni salvedades. Padecemos lo que merecemos por nuestras culpas. Pero qué mal ha hecho. Solemne reconocimiento de la inocencia de Cristo Jesús. Corazón más valiente que el de Pilatos, que lo condenó a la muerte, a pesar de no hallar en él delito alguno. Señor, acuérdate de mí. Es una súplica, es un lamento, es una oración humilde y confiada. Cuando llegues a tu reino, palabras de oro, palabras llenas de fe, llenas de esperanza. Veía que a Jesús le quedaban pocos instantes de vida y aún seguía creyendo en el advenimiento de su reino. Tan hermosa oración, tan nobles sentimientos, pronto obtuvieron su recompensa. Cuánto debió consolar a Jesús ver en su soledad un rostro amigo, escuchar una voz afable que imploraba clemencia desde las profundidades de su abismo. Por eso Jesús al instante se vuelve hacia él y con rostro benévolo, con rostro compasivo, con rostro indulgente le dice, en verdad te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Comprendemos la felicidad del buen ladrón, que de ajusticiado se trocó súbitamente en un justo, en un bienaventurado. Comprendemos el nuevo sentido que tiene para él su muerte, el morir al lado de Cristo Jesús, con el alma purificada por el mérito de aquella sangre que él mismo veía brotar. Oh, la inmensidad de la misericordia divina. Oh, el valor de la sinceridad y de la plegaria llena de fe. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
allí a tu hijo. Y luego al discípulo amado, he allí a tu madre. Tercera palabra de Jesús crucificado. En el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, encontramos la narración del heroísmo de una israelita, hecho que suele ser aducido como ejemplo de abnegación maternal. Los gabaonitas, resentidos de las atrocidades que Saúl había cometido con ellos, acudieron al rey David en demanda de justicia. David les preguntó: ¿qué queréis que yo haga por vosotros para daros una satisfacción y para que bendigáis a la heredad de Dios? Ellos contestaron: aquel hombre nos destruyó y quería exterminarnos, haciéndonos desaparecer de toda la tierra de Israel. Que se nos entreguen 7 de sus hijos para que nosotros los colguemos en Gabaón. Y David les entregó a 7 hijos de Saúl, los cuales fueron condenados por los gabaonitas a la crucifixión, con la orden de que sus cadáveres permanecieran insepultos, atados a sus cruces. Rispa, madre de 2 de los ajusticiados, permaneció fiel al lado de sus hijos desde el comienzo de la cosecha de la cebada hasta que sobre ellos cayeron del cielo las aguas de la lluvia, espantando de día a las aves de rapiña y aullando de noche como una loba herida para espantar a las bestias del campo. Había una razón poderosa que la estimulaba. Ellos eran sus hijos y ella era su madre. Pero todo ejemplo de abnegación maternal palidece ante la figura enhiesta de María al pie de la cruz. La Mater Dolorosa es la suprema expresión del amor humano, sublimado y llevado hasta el heroísmo. No son exageradas mis palabras. El dolor siempre está en proporción directa con el amor. Mientras más se ama a una persona, más se duele su pérdida y se compadecen sus dolores. Y si tanto más se ama, si el amor es tanto más intenso, cuanto más digna de amor es la persona amada, ¿no diremos que el dolor de María en cierta manera llegaba al infinito? Ella había llevado a Jesús en su casto seno como en un viviente sagrario, y en la cuna sin par de su regazo lo había puesto a salvo de las iras de Herodes y del frío de las noches heladas. ¿Qué canciones tan dulces y tan tiernas habrá entonado María para arrullar a su niño, como saben hacerlo todas las madres buenas de la tierra? ¡Qué momentos de paz! ¡Qué remansos dulcísimos de tranquilidad habrá pasado con su hijo en Belén, en Egipto, en Nazaret, al ver que Jesús crecía y se robustecía en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres? Ella era su madre, la más buena de todas las madres, y él era su hijo, el más bueno de todos los hijos. Pero ahora, señora, qué lejos queda Belén, qué lejos queda Egipto, qué lejos está Nazaret. Ahora que contemplas, ahora que presencias el huracán desencadenado de blasfemias sangrientas y de frenéticas imprecaciones, ahora que buscas a tu hijo con la mirada y lo encuentras crucificado, coronado de espinas, cubierto de heridas, sangrante, con los labios resecos y livor de agonía, bien puedes exclamar con el profeta: oh vosotros los que pasáis por el camino, deteneos y considerad si hay dolor semejante a mi dolor.
Han levantado una muralla en torno mío, me han cercado de penas y de congojas. Me han cubierto de amargura, me han embriagado de ajenjo. Secos están mis ojos de tanto llorar. Se han estremecido mis entrañas, se ha derramado en tierra mi corazón. Están enlutados los caminos de Sión y yo estoy desolada, todo el día sumergida en el dolor. Oh vosotros, los que pasáis por el camino, deteneos y considerad si hay dolor semejante a mi dolor. Pero el dolor de María no era solamente el dolor humano, que brota espontáneo y natural en el corazón de toda madre ante los sufrimientos de su hijo. Era el dolor del justo y del creyente ante las injurias proferidas contra su Dios, ante la criminal osadía de quienes levantaron su mano contra el ungido de Dios y lo cubrieron de llagas y de desprecio. Su fe le decía que toda la humanidad iba a quedar redimida con el derramamiento de aquella sangre y que la muerte de su hijo era necesaria para la salvación de todo el mundo. Ella adoraba en silencio los designios de la providencia, mas no por eso dejaba de sentir en su corazón crucificado todo el ardor de las llagas y la inmensidad de la soledad de su hijo. De pronto, la mirada del mártir se cruza con la de la madre. Mujer, le dice, he allí a tu hijo. Y después al discípulo amado, he allí a tu madre. Y desde aquel momento, Juan se hizo cargo de ella. Es la preocupación de todo moribundo, recomendar a los amigos que velen por los suyos para que no queden desamparados. Noble gesto de amor filial, sublime lección de veneración y de obsequio para con aquellos que en la tierra hacen las veces de Dios. Pero los intérpretes de las Escrituras, desde los primeros siglos del cristianismo, han encontrado en la tercera palabra de Jesús crucificado un sentido especial, consolador, dulcísimo, que llena de alegría nuestras almas. Dicen que Juan representaba a todos los hombres y que cuando Jesús le dio a María por madre, nos la dio a todos los redimidos. Y tienen razón. 20 siglos de cristianismo son 20 siglos de aclamaciones filiales a la Virgen del Calvario. Todas las generaciones la han llamado bienaventurada y la han invocado con el dulcísimo nombre de madre. Desde pequeños, nuestras madres de la tierra nos enseñaron que allá en el cielo tenemos otra madre compasiva y buena, en donde ellas encuentran inspiración y aliento para ser valientes, para ser heroicas ante la cruz de sus hijos y sobre el calvario de sus penas, ante tantos sacrificios que la maternidad les impone. Aprendamos de Jesús a cuidar de nuestras madres de la tierra. Si aún vive vuestra madre, cuidadla como un tesoro, como una joya preciosa. Y los que ya la hemos perdido, recordemos que si normamos nuestra vida según las exigencias del Evangelio, allá la volveremos a ver, en la mansión de la paz y de la luz, junto a nuestra otra madre, María, la que nos legó como herencia a Jesucristo moribundo.
¿por qué me has abandonado? Cuarta palabra de Jesús crucificado. Jesús agonizaba y junto con él empezó a agonizar la luz del día. Dicen los evangelistas que hubo tinieblas en toda la tierra desde la hora sexta hasta la hora nona, es decir, desde el mediodía, hora en que lo crucificaron, hasta las 3 de la tarde, hasta el momento de su muerte. No podemos dar una explicación natural de este oscurecimiento, ya que el día en que murió el Redentor, el 15 de Nisan, estaba cercano al plenilunio de la primavera, cuando es imposible un eclipse solar. Una estrella de refulgente luz había brillado en el cielo cuando el nacimiento de Cristo, indicando que es Jesús la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y ahora que la injusticia se ha consumado y Jesús está próximo a morir, densas tinieblas cubren la tierra, negras como la ceguedad de sus verdugos y como la enormidad de su pecado. Jesús los deja actuar. Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. De pronto, cerca de la hora nona, Jesús lanzó un grande grito diciendo en arameo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las palabras iniciales del Salmo 21, en el que el rey David, iluminado por Dios, puso en labios del futuro Mesías estas expresiones que indican sus sufrimientos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación están los acentos de mi lamento. Dios mío, clamo de día y no contestas, de noche y no hay reposo para mí. Yo soy un gusano y no un hombre, oprobio de la gente y abyección de la plebe. Todos los que me miran hacen mofa de mí, abren sus labios y sacuden la cabeza exclamando: diríjase a Yahvé, que Él lo salve, que Él lo libre, puesto que se complace en Él. Me han circundado muchos perros, un grupo de malvados me ha rodeado. Abren contra mí su boca como león rampante y rugiente. Me disuelvo como el agua, están descoyuntados todos mis huesos. Mi corazón quedó como una cera que se derrite en mis entrañas. Seca está como teja mi garganta, y mi lengua se pega a mis fauces. Traspasaron mis manos y mis pies, y puedo contar todos mis huesos. Ellos me contemplan y me miran. Se reparten mis vestidos entre sí, y sobre mis vestiduras echan suertes. Mas yo clamo a ti, oh Dios mío, tú eres mi salvación y la roca de mi esperanza. Al citar el Divino Maestro estas palabras del Salmo 21, da un testimonio irrefutable de su mesianidad. Plenamente consciente de sí mismo, al estarse ofreciendo como víctima, sentía que el Padre Celestial descargaba sobre él toda la fuerza de su justicia. Se sentía gusano y no hombre, abyección de la plebe, desprecio del vulgo, y hasta abandonado de su padre, que no escuchaba los acentos de su lamento. ¿Cómo explicar este abandono de Jesús? ¿Que acaso no estaba en constante comunicación intuitiva con su Padre, lo que producía en él un gozo indescriptible? Seguramente.
pero al aceptar el redimirnos, hizo causa común con los pecadores, ya que había descendido de los cielos para salvar lo que había perecido, y en aquel estado sacrificial pedía clemencia, pedía perdón a su Padre para toda la humanidad pecadora. Tal es el sentido de aquellas palabras del profeta Isaías. Verdaderamente, Él llevó sobre sí nuestras iniquidades y cargó con nuestros pecados. Por nuestra culpa fue Él llagado, y con sus heridas fuimos todos curados. A Él le cargó el Señor sobre las espaldas la iniquidad de todos nosotros. Fue inmolado porque Él mismo lo quiso y no abrió su boca para quejarse. Tal es asimismo el sentido de aquellas no menos elocuentes palabras de San Pablo. Cuando estábamos muertos por nuestros pecados, Dios nos hizo revivir en Cristo, perdonándonos todas nuestras deudas. Y cancelando la cédula del decreto firmado contra nosotros, lo quitó de en medio, clavándolo en su cruz. Jesús crucificado, en medio del océano de su abandono, clamaba a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo clamo a ti y espero en ti, oh Dios. Tú eres mi salvación y la roca de mi esperanza. Hermoso ejemplo que podemos imitar, buscando en nuestras penas los consuelos divinos y en nuestras soledades la compañía de aquel que es el único capaz de devolver la paz a nuestro espíritu, con la seguridad de sus inviolables promesas y con la consideración de los valores eternos. Tengo sed. Quinta palabra de Jesús crucificado. Sed abrasadora era la sed de Jesús, producida por causas naturales muy explicables. Su cuerpo perdía constantemente sangre y fuerza vital a través de las heridas de pies y manos y de las vastas laceraciones producidas por la flagelación. Su cabeza se hallaba acribillada de punzaduras de espinas, y en la posición a que lo forzaba la cruz, ningún músculo encontraba reposo, y el polvo del camino y el calor de la tarde, todo conspiraba para que el divino Maestro experimentara en sus últimos instantes el tormento de la sed, más terrible, según testimonio de quienes lo han padecido, que la angustia producida por el hambre o por las enfermedades. Al buscar
la explicación de la sed de Jesús? Pensemos en el sudor de sangre que sufrió en el huerto de los olivos, indicio de una terrible conmoción interna. Era su sudor como gotas de sangre que resbalaba por todo su cuerpo y que llegaba hasta la tierra. Vino un ángel del cielo para confortarlo. Pensemos en la noche que pasó en el pretorio, siendo objeto de burlas de parte de los soldados. ¿Habrá descansado Jesús? ¿Le habrán proporcionado alimentos? ¿Qué atenciones habrán tenido con Cristo Jesús? Ninguna. Si era un criminal, si era un preso como todos, se decía que era rey, se decía que era Dios, y no hacía nada para defenderse. Pensemos sobre todo en la flagelación, castigo romano que solía preceder a la crucifixión y que por lo cruel e inhumano constituía por sí mismo un tremendo castigo y solía reemplazar a la pena capital. Por eso, quien sufría la flagelación romana quedaba generalmente convertido en un monstruo aterrador y repugnante. A los primeros golpes, el cuello, la espalda, los costados, los brazos y las piernas se amorataban y luego se cubrían de líneas azuladas y de tumefacciones. Gradualmente, la piel y los músculos se desgarraban, se rompían los vasos sanguíneos y de todo el cuerpo manaba sangre. Horacio llama en sus escritos a la flagelación horribile flagellum, terrible castigo, indigno de un ciudadano romano. Y fue uno de los recursos de Pilatos para ver si con esto impresionaba a la multitud y dejaban de seguir pidiendo su muerte. Pensemos en la coronación de espinas. Burla de los soldados que habían oído que Jesús se había proclamado rey. Pensemos en la Vía Dolorosa, cuando los soldados lo vieron tan decaído, tan fatigado, tan rendido por tantos sufrimientos, que obligaron a un dichoso Cireneo a ayudarle con la cruz, para que no desfalleciera en el camino, para que llegara al monte Calvario, para que el juego les durara un poco más, para que los escribas y los fariseos tuvieran el gusto de contemplar la obra maestra de su vida, la justicia crucificada, la rectitud ajusticiada, Jesucristo hecho una lástima. Pensemos finalmente en la crucifixión, en los clavos que traspasaron sus pies y sus manos, en el recrudecimiento de las heridas cuando fue levantado en la cruz, en la postura incómoda, en el calor de la tarde. Toda esta serie de padecimientos y de vejaciones producían en el cuerpo de Jesús un estado total y omnímodo de sufrimiento, ardor en todo su cuerpo, dolor punzante en su cabeza, en sus manos, en su costado y en sus pies, sed en sus labios. Tengo sed, exclamó. Y uno de los soldados empapó una esponja
en hiel y vinagre, y por medio de una caña se la acercó a los labios y se la daba a beber. Jesucristo, que momentos antes no había aceptado el vino con mirra, ahora sí aceptó el vinagre con hiel y lo bebió. Es el momento, queridos oyentes, de evocar nuevamente a la estatua del quebranto y de la amargura que presenciaba con el corazón destrozado la agonía de su hijo. ¿Quién hay que tenga el corazón tan duro que no se comiera a humedecer los labios de un angustiado moribundo? No lo hacemos nosotros, a pesar de que somos malos, siempre que se nos presenta el caso con nuestros parientes y con nuestros amigos. María, la Mater Dolorosa, el mar de la aflicción, no pudo hacerlo con Jesús. Los clavos de Cristo y los soldados que hacían guardia al pie de la cruz les impedían acercarse, de suerte que la presencia de la madre, más que consuelo, más que motivo de consuelo para el hijo, era causa de dolor para uno y para otro. Hay otro sentido, si lo buscamos, en la sed de Jesús. Tiene sed de nuestra sinceridad, de nuestra abnegación, de nuestra comprensión. Él es el único camino, pero muchos lo abandonan para echarse a andar conscientemente por senderos equivocados. Él es la única verdad, pero muchos dejan la verdad por la mentira. Él es la única vida, pero muchos se apartan de él y languidecen en su soledad. El Maestro tiene sed de nuestra justicia, de nuestra rectitud, de nuestro amor. Tengamos el corazón bien puesto. Calmemos la sed de Cristo moribundo. Todo está cumplido. Sexta palabra de Jesús crucificado. Con la conciencia del deber cumplido, Jesús pronunció estas palabras antes de morir. Todo está cumplido. Todo está consumado. Cumplida y satisfecha la voluntad de su Padre, de quien había recibido la misión de dar su vida para la redención de los hombres. Cumplidos los anhelos de su propio corazón de inmolarse por la salvación de sus hermanos. Cumplidos uno a uno los vaticinios mesiánicos por los que los profetas en el transcurso de la historia de Israel habían alentado en el pueblo la esperanza del libertador prometido. Casi podríamos escribir la historia de Jesús
basándonos en las profecías, en lo que los profetas dijeron de él. Nació de una virgen, nació en Belén de Judá. Brilló en el cielo una estrella cuando su nacimiento. Reyes del oriente vinieron para ofrecerle sus dones. Se oyó en Ramá el llanto de Raquel cuando la matanza de los inocentes. Huyó a Egipto, vivió en Nazaret, y ya en su vida pública abrió sus labios en parábolas, devolvió el habla a los mudos y la vista a los ciegos, la salud a los enfermos y la vida a los muertos. Pero sobre todo, arrostró valientemente todo el cúmulo de padecimientos y de vejaciones que los profetas, Isaías en particular, habían contemplado y habían anunciado muchos siglos atrás. Jesús lo recuerda todo, lo repasa todo, y con perfecta lucidez, a pesar de sus agudos dolores, exclama: todo está cumplido, todo está consumado, solo me resta entregar mi espíritu al Padre y consumar la redención de los hombres. Oh misterio profundo, el de la libertad de Jesús. Toda su actuación, su pasión, su muerte, su cruz, su vida misma, estaban profetizadas. Todo estaba escrito y tenía que suceder. Sin embargo, él era perfectamente libre, plenamente dueño y señor de todos sus actos. Yo libremente doy mi vida, dijo en cierta ocasión. Y en el huerto dijo a los apóstoles: vamos, levantaos, que el traidor ya está cerca. Y amonestó a Pedro: guarda tu espada, ¿no he de beber el cáliz que mi Padre me ha dado? Pero sobre todo aquellas palabras que pronunció también en el huerto: Padre mío, si es posible pase de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, invitan a adentrarse en el estudio de la psicología de Jesús. Como hombre perfecto, tenía una voluntad humana que naturalmente lo inclinaba a apartarse del dolor como de un mal físico. Como perfecto Dios, su voluntad se identificaba con el querer de su Padre. Y jamás hubo oposición entre una y otra voluntad. Como hombre, libremente padecía. Como Dios, daba un valor infinito a sus sufrimientos redentores. Y de la aceptación plena, gustosa, consciente de sus sufrimientos y de su cruz, depende el mérito de su acción redentora. Con cuánta satisfacción pudo exclamar antes de morir: todo está cumplido, todo está consumado. También nuestro destino está escrito, queridos televidentes, mas no en el movimiento de las estrellas, sino en el libro de la vida, en el corazón amoroso y tierno de nuestro Padre Dios. Estamos en el mundo con una tarea temporal, pero con un destino eterno, con leyes morales que nos obligan en conciencia, pero con libertad para cumplirlas o no. Situados entre el bien y el mal, entre la voz de la conciencia y la voz seductora del placer, Dios bondadoso nos ha otorgado el don inestimable de la libertad, porque quiere convertirnos
en arquitectos de nuestra propia felicidad. Dichosos si al morir podemos, como Cristo, decir al Padre: aquí está, oh Padre, el fruto de mis buenas acciones, que aunque limitadas, pobres, humanas, adquieren un valor eterno al contacto de la sangre redentora de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Séptima y última palabra de Jesús crucificado. Corre entre los guías de las caravanas del desierto una narración que nos parece demasiado bella para que sea real. Que una vez un guía experto se encontró con una caravana perdida. Les preguntó a dónde iban. Ellos le dijeron: vamos a aquel oasis que se divisa a lo lejos. Él replicó: no es un oasis lo que ustedes contemplan, es solamente espejismo. El camino que deben seguir es otro. Tú estás loco, dijeron ellos. ¿No ves aquellas hermosas palmeras? ¿No ves aquellas frescas aguas? Tenemos sed, queremos refrescarnos. Estamos fatigados, estamos cansados. No seáis insensatos, replicó el guía. No es un oasis, es solamente espejismo. El camino que debéis seguir es otro. Aquellos hombres se indignaron y, llevados del delirio que producía en ellos la sed y la angustia, lo golpearon hasta darle muerte. Pero que antes de morir, el guía les dijo: les perdono lo que me han hecho, pero no es ese el camino que deben seguir. Y con supremo esfuerzo levantó su mano para indicar el camino verdadero. Fiel imagen de lo que hizo Jesús. Pasó su vida haciendo el bien. Así puede resumirse la obra de Cristo. Haciendo el bien y enseñando la práctica del amor y de la comprensión para hacer posible la convivencia humana en este mundo destrozado por el odio y por el rencor. Su primera palabra fue de perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Le perdonó al buen ladrón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nos legó una madre en la persona de Juan. He allí a tu madre. Mujer, he allí a tu hijo. Clamaba a su padre en medio del océano de su abandono: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, también dijo. Y cuando ya no le faltaba más que entregar su espíritu al Padre, con la conciencia de haber cumplido su misión, exclamó: todo está cumplido. Todo está consumado. Instantes después, lanzó un fuerte grito: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron sus últimas palabras. Tuvo un estremecimiento, inclinó la cabeza y dejó de existir. Instante supremo en la vida de Jesús,
y en la historia de la humanidad. Muere el divino ajusticiado, queda saldada la deuda contraída por el pecado y los hombres en condiciones de conquistar la gloria. Mientras tanto, la tierra se estremece y las piedras se rompen y el velo del templo se rasga de parte a parte. María y un grupo de amigos lloran inconsolables. Un centurión romano abre los ojos y exclama de rodillas ante la cruz de Jesús: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La mayor parte de los testigos presenciales regresan a su casa despavoridos, golpeándose el pecho. Los miembros del Sanedrín se felicitan de su noble acción, y mientras tanto Jerusalén queda en tinieblas. ¡Qué aspecto tan terrible el de aquella ciudad en las últimas horas del primer Viernes Santo de la historia! ¡Qué tristeza en sus muros! ¡Qué nostalgia en su templo! ¡Qué desgarradora soledad en sus caminos! ¡Qué aire de maldición en un ocaso triste y descolorido! Mientras las figuras enlutadas de una fúnebre comitiva llevan al sepulcro los restos mortales de Jesús. Gemid, gemid humanos, todos en él pusisteis vuestras manos. Pero aquella aparente derrota de Jesús era su más legítimo triunfo. Triunfó muriendo. Su muerte es nuestra vida y por la cruz se va la luz. Y el Calvario, queridos oyentes, adquirió desde entonces proporciones colosales. Es el vértice del mundo y de la historia. Es el altar de la nueva alianza sellada con la sangre del Cordero Inmaculado que es Cristo Jesús. Y la cruz de Cristo, esa cruz que corona majestuosa el pináculo de nuestros templos y la cúspide de nuestras montañas, es bandera y es baluarte, es blasón y escudo, es símbolo y emblema de esperanza y de paz. Cristo no pasa, Cristo no muere, Cristo es eterno, porque es de ayer y es de hoy y es de todos los siglos. Jamás apreciaremos suficientemente la excelencia de la nueva alianza entre Dios y los hombres, firmada en la cumbre del monte Calvario. El patrimonio de un pueblo y de una raza vino a ser el patrimonio de todos los pueblos y de todas las razas de la tierra. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob vino a ser el Dios de América, el Dios del África, el Dios de los 5 continentes. La verdad del Señor se difundió por todas partes. La fe iluminó a los pueblos y surgió la sinfonía no interrumpida de plegarias que de todos los puntos de la tierra se eleva a las alturas. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué bien lo expresó Richter. El más puro entre los fuertes y el más fuerte entre los puros, Jesús crucificado, con sus llagadas manos sacó de quicio a los imperios y desvió el torrente de las edades. ¿Cuánto debemos a su muerte? ¿Cuánto debemos a su cruz, aún en el orden meramente histórico? No habéis caído en la cuenta, queridos oyentes, del influjo poderoso que la sangre derramada por el crucificado ha ejercido en nuestra civilización. Supongamos por un momento que su muerte, su cruz, su vida misma son solo ficción. Hay que quitar con el pensamiento todo lo que tenga relación con Cristo en los 3 terrenos de lo bello, de la verdad y del bien. Empecemos por las artes plásticas. Suprimamos todas las imágenes de Cristo de los museos y de las catedrales. Y los templos y los santuarios destruyanse también. Allí va la obra de Miguel Ángel, de Rafael, de Fra Angelico, del Greco, de Botticelli, de Murillo, de Rembrandt, de Rubens, de Velázquez y de tantos y tantos otros. Después de la pintura, la música, bórrese del número de los compositores a Händel, Bach, Beethoven, Palestrina, Vittoria, Rossini, Verdi, Mozart, Mascagni y tantos más.
Pasando a la esfera del pensamiento, suprimamos a un San Agustín, a un Santo Tomás de Aquino, a Pascal y Fenelón, Dante y Petrarca, Cervantes y Lope, Teresa y Sor Juana, Milton y Chesterton, Merton, Claudel, Vasconcelos, Maritain y tantos más que han dado valiosísimas aportaciones al género humano. No es eso todo. Destrúyase la obra de San Vicente de Paúl, de San Francisco de Asís, del Cotolengo y todas las obras benéficas que tengan sabor o inspiración cristiana. Volviendo ahora los ojos y abarcando con una mirada los 19 siglos escalonados detrás de nosotros, contemplemos sin pavor, si es esto posible, el hueco que queda en el mundo con solo quitar la cruz. Cristo no pasa, nosotros pasaremos, pero Cristo es eterno, porque es de ayer, y es de hoy, y es de todos los siglos. Es el eterno perseguido y el eterno triunfador, de quien hablan los salmos, porque se han ensoberbecido las naciones, y las gentes maquinan vanos proyectos, se han confabulado en contra de Cristo y en contra de su Dios. Mas el Señor desde los cielos se ríe de ellos, se burla de ellos, el Señor Dios. Dominará de un confín a otro confín, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante sus plantas se postrarán los etíopes, y los enemigos lamerán la tierra. Cristo triunfó desde su cruz. Cristo sigue vivo y palpitante en cada uno de los suyos. No pasa. San Pablo lo dijo en frase concisa: es de ayer y es de hoy y es de todos los siglos. Oh Jesús, amigo incomparable, gracias por tu muerte, gracias por tu cruz, gracias por tu redención. Aunque estás en la cruz humillado, ajusticiado y deshecho, eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi Redentor. Como a mi Dios, te adoro con viva fe. Como a mi Rey, te saludo y ofrezco cuanto tengo y poseo. Como a mi Redentor, te amo con todo el alma y te consagro todo mi corazón. Que tu cruz gobierne mi vida, que tu cruz cobije mi muerte en el sepulcro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.